nos armamos con la armadura de Dios, con la expectativa de alcanzar cosas grandes para el Señor, vamos a ir adelante y si no estaremos desperdiciando los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y vamos a ser como aquel príncipe que heredó un reino, pero vivía como un pordiosero. Y Dios no quiere que tú vivas como un pordiosero, una pordiosera, sino que vivas como lo que eres, un hijo de Dios, un príncipe, una princesa del Señor. Amén. Porque la herencia de los hijos de Dios es que fructifiquemos, es que vayamos hacia adelante. Dice en Isaías 54:1, que les nombré también antes: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás, dice, a la mano derecha y a la mano izquierda, y a tu descendencia heredará naciones y habitarás, dice, las ciudades asoladas. Interesante, dice, porque más son los hijos de los desamparados que los de la casada. Y la palabra de Dios nos dice que en Dios todo es sí y amén. ¿Qué quiere decir eso? Que todo depende de que le creamos al Señor. Y si Él dice que dejaremos de ser estériles y tendremos muchos hijos espirituales, yo digo sí, amén. Le creo a Dios, no le creo a las circunstancias, no le creo a las situaciones, a las crisis, no le creo al pasado, le creo al presente y me extiendo hacia adelante. Es decir, tenemos que creerle a Dios, luchar para poder crecer, para poder fructificar y alcanzar la plenitud, la prosperidad, el gozo y el poder en nuestro caminar diario con el Señor. Y eso no depende de mamá, ni de papá, ni del hermano, ni de la hermana, ni del esposo, ni de la esposa, ni de los hijos. Depende de cada uno de nosotros. De cuán grande es nuestra mente para creerle al Señor. Y cuán grande es nuestra fe que tenemos para recibir y visualizar las cosas que Dios tiene y nos quiere dar. Ahora el problema es que si tú eres una de esas personas que solo hablas de fracaso, de derrotas, de privaciones, de carencias, de enfermedades, pesimista, que solo ves días nublados, lluviosos, y de todo te quejas, entonces eso es lo que tú vas a recibir. Lo que tú hables, lo que tú proclamas con tu boca, eso es lo que recibes. Acuérdate que la palabra de Dios dice que nuestras palabras tienen poder. Ahora, cuando tú tienes fe, cuando tú le crees a Dios y cuando tú de verdad estás creyéndole a Dios, lo primero que cambia es tu manera de pensar, es tu lenguaje, porque dejas de hablar por lo que tus sentidos perciben o reciben, sino que comienzas a hablar por lo que Dios dice en su palabra. ¿Estás entendiendo? Y cuando tú entiendes eso, tú tienes paz, tú tienes gozo. Y tienes una expectativa de que cosas nuevas vienen para tu vida de parte de Dios. Tu mente comienza a cambiar y ya comienzas a ver, en vez de derrota, comienzas a ver victorias que vas a alcanzar.
En vez de ver valles, vas a verlos como los cruzas, murallas que caerán. Y vas a poder darte cuenta que Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso sucede por el poder del Espíritu Santo, operando en nuestras vidas. Eso es lo que tú vas a recibir. Cuando tú oyes, cuando tú guardas y haces esta palabra, que es la palabra de Dios, es decir, cuando tú le crees a Dios, puedes hacerla. Pero la decisión de creer no te la puedo dar yo, no te la puede dar nadie más que tú mismo. Dejar obrar al Espíritu Santo en tu vida para vencer ese temor, esas dudas, afirmarte y establecerte en su palabra. La decisión es tuya. Es decir, tú eres el que tienes que cambiar ese disco duro que se ha grabado en la computadora de tu mente, de tu corazón. Tienes que poner un nuevo programa, porque ese antiguo programa te lo puso el diablo y Dios quiere ponerte un nuevo programa por medio del Espíritu Santo. Para que entonces puedas tú aprender a ver las cosas grandes y maravillosas del Padre y del Hijo que Él tiene para ti. Amén. Él nos llama a levantar canción. Él nos llama a regocijarnos. Él nos llama a salir de la esterilidad, a dar hijos para su reino, a ensancharnos y a extendernos, dice, y a no ser escasos. Ese es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Ahora, para poder hacerlo, debemos dejar la tradición, la religiosidad. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tenemos que comenzar a sembrar esa palabra que Dios nos da. Tenemos que comenzar a invertir en el reino de Dios. Tenemos que comenzar primeramente a buscar su reino y su justicia y a dejar de lado el temor, la escasez, la mediocridad, renovando nuestro entendimiento, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, la cual es perfecta, dice el Señor, agradable y perfecta. La persona que es temerosa es una persona que tiene escasa visión, porque el temor no te deja ver muy lejos. El temor te quita las energías, las fuerzas, el ánimo. Y eso es lo que impide que tú alcances las bendiciones de Dios. Si usted es un hijo, una hija de Dios, usted no tiene que tener temor. Porque a mí me dice la palabra que el amor de Dios echa fuera el temor. Por eso es que debemos andar buscando el camino de la bendición que Dios quiere abrir para nuestra vida. Dígale al que está a su lado, acuérdate que el amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, cuando no tenemos temor, aprendemos a ver que cada cosa que nos pasa, diga conmigo, es una oportunidad en la cual el Señor nos está preparando, nos está limpiando, nos está fortaleciendo para ese nuevo camino de bendición. Por eso es lindo venir a la iglesia, es lindo congregarse, es lindo venir a orar, recibir la palabra, venir como tierra preparada con el deseo que Dios lo bendiga. Y cuando usted viene con ese deseo, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a capacitar para poder seguir adelante en victoria. Dígale al que está a su lado, por eso es bueno que te congregues. Porque si la excusa es que vienes cansado, cansada, yo te digo la verdad, te cansas más quedándote en casa que viniendo a la casa de Dios. Mucha gente se deja llevar por lo que están sintiendo y entonces eso determina lo que hacen.
Y entonces llegan cansados a su casa, atribulados, cargados, depresivos. ¿Y qué es lo que hacen? Se tiran en la cama, se tapan la cabeza y se ponen a cocer a fuego lento su depresión, su cansancio, su insatisfacción, sus quejas, cuando lo que tú tendrías que hacer es todo lo contrario de cómo tú te sientes. ¿Te sientes mal? Pégate una ducha, vístete, ponte guapo, guapa, celebra, canta y venite para el templo a orar, a adorar al Señor. Y cuando tú lo haces, es cuando tú le estás diciendo a tu carnita y al diablo: yo no voy a dejarme controlar por ninguna cosa, porque tengo dominio propio, porque tengo control sobre esta carne y tengo control sobre ti, Satanás. Estás derrotado, estás debajo de mis pies. Amén. Mucha gente no sale de la depresión, de la ansiedad. Está en un círculo como el perro, que en alcanzarse la cola y no puede. Porque se dejan controlar por ellas. En vez de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y pararse en el nombre del Señor y decirle a la ansiedad, a la depresión, a la tristeza, al dolor: fuera en el nombre de Jesús. Porque esos síntomas de ansiedad, depresión y tristeza son los que te están diciendo: estás cansada, estás cansada, mejor duérmete, tómate unas píldoras, tómate una cerveza, unos tragos, échate una droga. Tú tienes que darle lugar al Espíritu y no a la carne ni al diablo, y declarar que no será así, porque en Cristo tú eres más que vencedor y todo lo puedes en Él que te fortalece. Tómate de Cristo, y cuando tú te tomas de Cristo y dejas obrar al Espíritu Santo, comienzas a hacerlo, comienzas a liberarte, comienzas a caminar en libertad, camino a la victoria, camino a la abundancia, a la prosperidad del Señor. Y comienzan a caer de ti las escamas de muerte, de frustración, de ansiedad que estaban sobre ti. Y vas a darte cuenta que esas escamas te las tiró el diablo sobre tu cabeza. Que si tú las dejabas así, en tu cuerpo se te pegaría a tu mente, a tu corazón, sería una piel contigo, una sola carne, una costra. Y cuando uno está en esas condiciones, uno no puede pelear la buena batalla de la fe. Porque esa crisis, esa circunstancia, esa tristeza, se te convierte en un destino, en una identidad que te aprisiona y ya no puedes salir de ella. A menos que renuncies a ello, vengas a Cristo para que Él te haga libre. Porque cuando tú vienes al Señor, Él rompe esa costradura que se formó en tu corazón, en tu mente, y Jesús te hace libre. Diga: Jesús te hace libre. Díganlo todos: Jesús te hace libre. Y comenzarás a ver que en Cristo todas las cosas te ayudan a bien. Y en Él eres más que vencedor. No operes en lo que sientes, opera en lo que Dios dice en su palabra. Deja de caminar con tus sentidos y camina por fe. Porque cuando tú crees, es cuando tú vas a ver la gloria de Dios. Vas a comenzar a ver lo que Dios ha declarado, y que lo que Él ha dicho comienza a ser realidad en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. He aprendido que cuando yo me muevo
no en lo que mi vida ni mi sistema nervioso dicen, sino lo que dice Dios. Comienzo a ir de victoria en victoria. Y si mis emociones, mis sentimientos no quieren ajustarse, es el problema de ellos. Yo no les llevo el apunte. Yo a veces estoy orando, estoy clamando a Dios, estoy pidiendo una bendición especial, un encuentro con los hermanos, y aparecen cosas que el enemigo pone.